Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gustazo de hablar con la doctora Yanina Harari. Yanina es licenciada en Sociología y doctora en Historia, es investigadora adjunta de CONICET, viene trabajando desde hace mucho tiempo cuestiones relacionadas con el poder sindical, las relaciones laborales, los convenios colectivos de trabajo, el tema de la precarización, el sindicalismo en general, la democracia sindical, la burocracia sindical. Trabaja en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL, CONICET de Buenos Aires. Buenas tardes, Yanina, y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Contame un poco, Yanina, cómo fue que te decidiste por la sociología primero y por la historia después. Bueno, en realidad la elección de la carrera fue algo casi azaroso. Yo estaba entre varias carreras, entre historia, sociología, etcétera. Me decidí un poco por sociología porque me pareció que el programa de estudios tenía un poco de varias cosas que me interesaban: historia, economía, bueno, sociología en sí, y también la forma en que estaba conformada la carrera me permitía hacer un tramo de optativas, y dentro de esas optativas podía hacer materias de otras carreras, y eso me parecía interesante. Así que en realidad decidí sociología por eso, digamos. Ujú. Y después historia porque, bueno, es algo que siempre me interesó, y lo que yo quería trabajar era, bueno, una mirada histórica. Siempre me parecía que a sociología le faltaba esa profundidad histórica. eh, y bueno, eh, fue casi algo que yo ya venía pensando desde que arranqué la carrera, que historia me tiraba bastante, así que bueno, el doctorado lo quise hacer en historia, y haciendo un cruce de cosas que yo traía de sociología y cosas que fui aprendiendo en historia. Me parece que fue algo que ya me interesaba desde que arranqué la carrera. Ujú. ¿Te formaste en universidad pública? Me formé en la UBA, hice tanto la carrera de grado como el Mm, doctorado en la UBA. ujú. ¿Y en tu familia, Sí. digamos, hay profesionales ya o sos la primera generación? En mi familia, mi hermano nada más, que es unos años mayor que yo, y mi mamá, que de grande estudió una carrera, pero no, no eran, ninguno de los dos eran, habían hecho, ni mi mamá ni mi papá habían hecho la universidad. Ujú. ¿Y, Así que somos primera generación en eso. y por qué este tema en particular? ¿Qué te llevó al mundo del trabajo, al de los trabajadores, básicamente, más que del trabajo? Bueno, es un tema que siempre me interesó. Obviamente yo eh, tengo un interés particular, que creo que como cualquier persona que se considera de izquierda, revolucionaria, militante. Para mí eso es algo bueno, siempre fue obviamente una preocupación, y es algo que me ha interesado desde el comienzo. Estudiar las condiciones de trabajo, estudiar cómo fueron evolucionando. Yo arranqué investigando procesos de trabajo, sobre todo porque, bueno, me interesaba también abordarlo desde un punto de vista más estructural, entender, bueno, cuáles eran los cambios eh, que llevaban a esa degradación, a la degradación que uno, bueno, ve cotidianamente. Eh, y bueno, también entender un poco cuáles eran los problemas organizativos que aparecían, ¿sí? Bueno, en torno al sindicalismo, la burocracia sindical y demás. O sea, son temáticas que siempre me interesaron. Siempre están presentes. Y en Sí. en esta secuencia, digamos, cómo fuiste modificando la investigación o variándola, no modificándola, pues siempre estás en el tema de las relaciones laborales, pero digamos, cómo fuiste acercándote a otras cuestiones. La misma investigación te llevó a eso, te fue abriendo otras puertas. Sí, el mundo, digamos, del trabajo, que es algo
digamos, bastante amplio en torno a la investigación, es como tiene varios aspectos relacionados, o sea, yo arranqué viendo los procesos de trabajo, funciones de trabajo, etcétera, y digamos, cuestiones más estructurales, si se quiere, y fui avanzando hacia cuestiones más superestructurales relacionadas con la organización sindical. Ujú. Y hay un punto en donde, bueno, las dos cosas tienen una relación a la hora de tratar de entender cuál es la evolución que ha tenido la clase obrera, ¿sí? En sus condiciones de trabajo, de vida, en su conciencia, en su organización. Hay un punto en donde esas cuestiones están vinculadas y la propia investigación me fue llevando de un escalón a otro, por decirlo de alguna forma, donde, bueno, fui tratando de abarcar estas distintas cuestiones, empezando, digamos, Ujú. como ya dije, la más estructural y avanzando hacia, entre comillas, hacia arriba. Y en ese hacia abajo, digamos, qué cambios notás más importantes en lo que es la clase trabajadora, el movimiento obrero? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el movimiento obrero a principios del siglo pasado? Bueno, ahí una de las cuestiones más evidentes, como ya mencioné, es una tendencia muy fuerte a la degradación de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida Ujú. en general. Si bien hay momentos de ascenso y descenso, es decir, durante el siglo pasado, hubo momentos en donde se conquistaron mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida hacia más o menos mediados de siglo. Eh, Luego empieza, digamos, una decadencia que se acentúa a partir de mediados de la década del 70. Esa decadencia se ve tanto en las condiciones laborales como en las condiciones de vida, así que es algo que cualquiera hoy puede notar, Ujú. o sea, si se compara con las condiciones de vida que tenían sus padres o sus abuelos, ¿sí? Desde, digamos, la posibilidad de adquirir, de acceder a una vivienda propia, eh, etcétera, etcétera, que, bueno, muestran, es una muestra de cómo se fueron degradando las condiciones de cualquier asalariado, ¿sí? El asalariado promedio. Y eso se ve, digamos, en cuanto a lo salarial, lo que se ve si uno sigue la curva del salario real es que de la década del 70 para acá, el salario real cayó, promedio, cayó a la mitad. Y eso se puede ver en, digamos, muchos otros indicadores, como, bueno, el aumento de el trabajo en negro, el aumento de los contratos temporales, ¿sí? Los Ujú. famosos contratados, ¿sí? De otras formas eh, de contratación precaria, como los monotributistas, eh, todas esas formas de empleo que fueron creciendo y que, digamos, hacen que hoy la clase obrera no sea la misma que la de el siglo pasado, de la década del 70, de la década del 60, del 50, Ujú. del principio del siglo. Es decir, hubo muchos cambios en ese sentido que implican también cierta fractura al interior de la clase que perdió su antigua homogeneidad. O Ujú. sea, antes uno tenía una clase obrera que era relativamente homogénea. Obreros empleados en blanco, bajo convenio, en general sindicalizados, con salarios que, bueno, relativamente buenos para lo que son hoy, como dije antes, mucho más altos de lo que eran hoy, eh, y con contratos, bueno, eh, por tiempo indeterminado, con derechos laborales, etcétera. Eso fue modificándose y hoy en día uno tiene, digamos, distintas modalidades de contratación, tiene, digamos, una fractura sobre todo, no solamente al interior de la clase obrera ocupada, sino entre ocupados y desocupados. Es decir, hay un crecimiento muy grande de una fracción que se conoce como sobrepoblación relativa, porque sobre población sobre para el capital, eh,
genera una fractura dentro de la clase y genera, bueno, esta heterogeneidad que se ve y a la vez presiona sobre las condiciones de la clase obrera ocupada. ¿Sí? Y bueno, esto también hace que esa presión que ejerce permite la degradación de las condiciones laborales, obviamente junto con el avance técnico de la gran industria, es decir, de las condiciones que hacen que se aumente la productividad en muchas ramas y eso expulse fuerza de trabajo y que digamos, todo ese combo de elementos explica en parte esta degradación que venimos señalando y que en el fondo no es más que una tendencia al aumento de la explotación. Bueno, hacemos una pausita, Yanina, y seguimos hablando en el próximo bloque. Continuamos hablando con la doctora Yanira Arari, estamos hablando, bueno, de cómo se modificó la estructura de la conformación de la clase trabajadora argentina y bueno, cómo fue perdiendo derechos, ¿no? Y cómo se fue también diversificando. Este proceso también fue a nivel mundial, pero me equivoco, o en Argentina tuvo en los 90, digamos, un hito, ¿no? Con el tema de la flexibilización laboral que permitió todo esto que vos contás, ¿no? Estos contratos extraños, el monotributista, en el Estado inclusive, gente trabajando que está contratada o fuera de la planta permanente. O sea, fue un cambio muy terrible, sobre todo para un país con una legislación y un nivel de sindicalización muy alto. Sí, efectivamente, los 90 se asocia al periodo de mayor avance de lo que se conoció como flexibilidad laboral, ¿sí? Y esto, digo, lo que se conoció como flexibilidad laboral, porque en realidad se conoció como flexibilidad laboral en los 90, pero no es una novedad de los 90. ¿Sí? Lo que se llama flexibilidad laboral, que es básicamente una avanzada del empresariado, de la burguesía, sobre las condiciones laborales, sobre la regulación de las relaciones laborales, tiene que ver con una estrategia permanente de la burguesía, es decir, en una búsqueda constante del aumento de la explotación. Y nos podemos remontar algunas de las cuestiones que se imponen en los 90, en realidad ya aparecen tan temprano como 1954 en el Congreso de la Productividad, bajo el peronismo. En ese congreso no se avanza demasiado, pero sí, en los convenios que se firman en ese año, aparecen algunas de las cuestiones que, bueno, uno asocia con la flexibilidad laboral, ¿sí? Premio a la productividad, bueno, y polivalencia, la flexibilidad horaria, etc. Aparece en menor medida de lo que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral, a lo que se conoce como flexibilidad laboral, no se tramita solamente por la modificación más general de la ley de contrato de trabajo, sino también a través de los convenios. ¿Sí? Es decir, una vía de avance en la flexibilidad también son los convenios colectivos. Y cuando uno ve cómo van evolucionando los convenios colectivos, ve que, como dije, ya tan temprano como en el 54 aparece un avance sobre las conquistas obreras previas, los derechos laborales conquistados. Ese avance se va a continuar en los 60, en la década del 70, la primera mitad, sobre todo la ronda de convenios que se firma en el 75, va a haber cierto avance de la clase obrera, es decir, va a haber cierta reversión de esa tendencia, producto del ascenso de la lucha de clases, es decir, y esto es importante señalarlo, en ese punto los convenios colectivos a la legislación laboral es de alguna forma la cristalización de una correlación de fuerzas, ¿sí?, en el plano legal. ¿Sí? Por lo tanto, en un momento de alza lucha de clases, bueno, se ve esta cierta reversión de la tendencia. Pero bueno, luego del golpe, con una derrota importante de la clase, significó el golpe militar,
lo que se ve es que hay un nuevo avance sobre las conquistas de la clase obrera en los convenios, bueno, y ya también en la legislación general. Ese avance va a tener un impulso muy grande en la década del 90, bajo el menemismo, efectivamente, con las reformas laborales, que va a implicar digamos, que se va a generalizar mucho más estos reclamos, estas demandas de la burguesía para desregular ciertos aspectos de las relaciones laborales que les permitía, obviamente, incrementar la explotación. Pero, y esto es importante señalar, no es que solamente avanzó esto bajo el menemismo, porque bajo los gobiernos kirchneristas también avanzó la reforma laboral. Porque también se mantuvieron, digamos, modificaciones del mecanismo, se implementaron otras que también fueron perjudiciales, y además en los convenios colectivos de trabajo persistieron las cláusulas flexibilizatorias y se agregaron otras. Con lo cual, es importante señalar que se conoce flexibilidad laboral en general avanzó bajo todos los gobiernos y se mantuvo, es decir, hay un piso de flexibilidad, digamos, que se mantiene y que se va profundizando. Por ejemplo, los contratos, digamos, la forma de contratación por tiempo determinado, esto que permite que el empresario pueda despedir obreros sin realmente despedirlo, sin pagar indemnización, simplemente no tiene que renovar el contrato y, bueno, ahí hay despidos. Tuvieron un crecimiento exponencial, diría yo, bajo el kirchnerismo. ¿Sí? O sea, fue el periodo en donde más crecieron los contratos, llegando casi al 10% de los trabajadores ocupados, asalariados en blanco, y donde más creció bajo el kirchnerismo fue en el Estado. El kirchnerismo llegó con 6% de contratados y terminó con el 18,8%. O sea, creció casi 300% en el Estado. Entonces, cuando después vemos, Dina Macri dijo y despidió gente por la vía de no renovar los contratos, bueno, ahí tenemos la explicación. Por tanto, es importante, digamos, este señalamiento de que lo que se conoce como flexibilidad laboral es que tiene que ver, obviamente, con lo que yo planteaba antes de la degradación de las condiciones laborales, es una tendencia permanente y que avanza en mayor o menor medida con todos los gobiernos, y que obviamente depende de la correlación de fuerzas, de la capacidad de la clase obrera también para intentar revertir al menos parcialmente la tendencia, pero que efectivamente lo que uno verifica es que hay un avance continuo. Sí, paralelamente a este proceso, digamos, se da una consecuencia directa que es la baja en la sindicalización, precisamente, bueno, no solo por otras cuestiones como pueden ser, no sé, la falta de conciencia o la falta de interés, sino básicamente la falta de una relación laboral que te permita sindicalizarte. Eso también fue algo que impactó, de hecho, en los trabajadores y en la organización misma. Sí, efectivamente, la caída en la sindicalización es otra tendencia importante y que, bueno, hay un elemento que tiene que ver con crecimiento de trabajo en negro, crecimiento, bueno, de los contratos y de las formas más precarias de contratación, monotributistas, etcétera. Pero hay un elemento en donde efectivamente pareciera haber cierta apatía, cierto desinterés en la participación sindical, y uno puede pensar, bueno, es falta de conciencia, etcétera, pero también hay una responsabilidad, digamos, en un punto de que en la dirigencia sindical, en donde efectivamente su rol de acompañamiento de la degradación laboral, digamos, no solamente en las reformas laborales o, digamos,
todas estas, digamos, la firma de convenios y demás, sino obviamente digamos, su pasividad frente a los reiterados ataques que sufre la clase obrera, bueno, llevan a que evidentemente la gran parte de la clase no vea en esos representantes sindicales un medio para mejorar sus condiciones, y por lo tanto pierde interés en la afiliación. Claro, y de hecho, bueno, eso también repercute a nivel sindical porque establece otras relaciones con la patronal, necesariamente, porque al perder su cuota sindical, bueno, pasó, por ejemplo, el tema de las obras sociales, ¿no? Sí, efectivamente, lo que sucede ahí es que los trabajadores de una forma quedan desarmados frente a la patronal, porque quienes los representan en la negociación colectiva terminan siendo, digamos, aquellos que son votados y elegidos por un núcleo de militantes que pertenecen a ellos, porque quienes no se identifican con esta conducción sindical terminan en general desafiliándose. Claro. Y por tanto, bueno, los sindicatos quedan representados por quienes ya estaban en el poder, y en general lo que pasa es eso. Cuando a veces hay algún recambio, en general son disputas entre distintas fracciones de la burocracia, como pasó ahora en la UOM. Y en general, bueno, básicamente son disputas dentro del peronismo. Cuando hay disputas dentro del peronismo en general, eso aparecen los sindicatos, porque bueno, la mayoría de sindicatos están tomados por el peronismo, básicamente porque son quienes ya los tienen desde el gobierno de Perón. Sí, recordemos cuando Perón reprime a los sindicatos opositores, crea sindicatos adictos, etcétera. Y bueno, hay una continuidad ahí en la cual digamos, es muy difícil para corrientes opositoras avanzar en la conquista del sindicato. Pensemos en los 70, cuando había un avance de la izquierda dentro de los sindicatos. Bueno, lo que terminó pasando es la represión feroz que vimos en el 76, por ejemplo, pero termina sucediendo que finalmente quienes representan frente a la patronal y frente al Estado a los trabajadores son, bueno, aquellos que ya se mantienen en el sindicato, sostenidos por un núcleo de militantes adeptos, porque recordemos que hay solamente un sindicato que tiene personería y que puede representar a los trabajadores frente al Estado. Eso también es por el modelo sindical que rige en la Argentina. Otra vuelta de tuerca para sostener lo mismo. Hacemos otra pausita y seguimos en un minuto. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con la doctora Yanina Harari del complejo mundo de las relaciones laborales, los sindicatos, la patronal, la legislación, los convenios colectivos. ¿Cómo explicarnos sucintamente, para quien no es trabajador en relación de dependencia y desconoce sobre el tema, lamento informar que muchos trabajadores también lo desconocen, qué es y qué sentido tiene un convenio colectivo de trabajo? Bueno, un convenio colectivo de trabajo regula las relaciones laborales, las relaciones entre los obreros y la patronal, ¿sí?, dentro de el ámbito de aplicación de ese convenio, que puede ser una rama entera de actividad, ¿sí?, un sector, por ejemplo, metalúrgicos, automotrices, construcción, etcétera, o, digamos, puede ser el ámbito de aplicación de una empresa, ¿sí?, o una persona. Y lo que hace es regular, digamos, los derechos y las obligaciones de las partes. La firma de convenios colectivos tiene, digamos, la virtud que ahí queda plasmado, digamos, esa regulación, y por lo tanto, bueno, hay que atenerse, digamos, a tanto la patronal como los trabajadores a lo que así está escrito. Entonces el trabajador tiene una herramienta de reclamo cuando no se cumplen las condiciones. Bueno, tiene una herramienta de reclamo siempre y cuando
el Ministerio de Trabajo le dé bola, ¿no? Claro. Pero bueno, así se plasma, y por lo tanto, bueno, como planteé antes, es resultado de una correlación de fuerza, Sí. lo que se plasma en el convenio colectivo de trabajo, porque ese convenio es el resultado de una negociación, de la negociación paritaria, en donde se sientan los representantes de los obreros designados por el Estado, ¿sí? O sea, el Estado, el sindicato que tiene la personería gremial, y los representantes de la patronal, ¿sí? Y bueno, y ahí se negocia. Ese convenio tiene una vigencia de una X cantidad de tiempo, 2 años o 1, y se renegocia. Se puede renegociar todo el convenio. En general lo que pasa en las paritarias es que se renegocian los salarios. ¿Sí? Todos lo sabemos porque todos estamos, los que trabajamos en blanco, pendientes de la negociación paritaria todos los años, a ver cuánto vamos a perder contra la inflación, ¿no? Pero bueno, igualmente no todos los sectores tienen convenio colectivo propio, que es el caso nuestro en CONICET, por ejemplo, algo que venimos reclamando desde siglos, años, décadas. Sí, exactamente. En general siempre hay algunos sectores que no tienen convenio y están regidos por estatutos, y eso, digamos, en general es bastante perjudicial, porque, digamos, el estatuto, bueno, ya lo sufrimos nosotros en CONICET, pero, digamos, en general, bueno, el estatuto es una ley que sale, después es más difícil de negociar, y muchas veces la negociación salarial, justamente al no tener convenio y no depender de una paritaria, depende a veces, bueno, hay distintos mecanismos en cada caso, puede ser una comisión, pero en general integrada por el Estado, puede ser los aumentos que el Estado dé por decreto, hay distintas formas de aumentar. En el caso de los trabajadores de CONICET, las trabajadoras de CONICET, como nosotras, lo que pasa es que quedamos atados a la paritaria nacional, de estatales nacionales, para la negociación salarial, pero después estamos atados a al estatuto de la dictadura para lo que hace a las condiciones de trabajo. Sí. Efectivamente, en realidad, está ya, digamos, dictado por ley que en concepto tendría que existir un convenio colectivo de trabajo propio, pero bueno, esa ley está ahí juntando polvo porque efectivamente, como dijiste, hace décadas que nadie se pone a sacar el convenio colectivo de trabajo de CONICET, lo cual, bueno, como lo sufrimos, tiene la desventaja de que hay muchas condiciones que no podemos negociar, las cuestiones que no podemos negociar, que hacen a el trabajo particular en el organismo. Claro. Y el organismo, como muchos lugares de trabajo, digamos, no es equiparable al trabajo en otros, por ejemplo, sectores estatales, tiene algunas particularidades que tendríamos que poder negociar y regular, y que, bueno, no lo podemos hacer. Entonces, esa es la desventaja de no tener un convenio colectivo de trabajo. Y digamos, ahora que estamos con, que vos has estudiado, has hecho una historia de los convenios colectivos, también han decaído, han perdido, digamos, efectividad, por ponerle algún nombre, digamos, no eran los mismos, que me parece que son están mucho más debilitados, por lo menos las negociaciones también, relacionado con lo que decías hace un rato, ¿no? El tema de cómo se manejan los gremios con estas patronales. Sí, lo que vino sucediendo es que, bueno, efectivamente hubo un avance de esto que llamamos flexibilidad laboral, ¿sí? Que, digamos, integró las condiciones de trabajo general de los asalariados en varios puntos, y que claramente estuvo acompañado y estuvo garantizado esto por la burocracia sindical y por las conexiones sindicales. Efectivamente, no se podría haber dado sin la firma de
los sindicatos, Ujú. que muchas veces, bueno, presionan diciendo, bueno, aceptamos esto para que, no sé, no haya despidos, para cuidar el trabajo, etcétera, etcétera, y que, bueno, se cercenan con eso, pero efectivamente eso lo van aceptando, y no necesariamente eso ha cuidado de los puestos de trabajo, y no solamente, como vemos, por el crecimiento de la desocupación, que es sistemática, sino por cómo se ha achicado el empleo en algunas ramas, que básicamente, bueno, tiene que ver con lo que mencioné antes del aumento de la productividad en algunos sectores, y ha permitido, digamos, el aumento de la explotación, la extensión de la jornada laboral, la flexibilidad horaria, la flexibilidad de tareas, etcétera, etcétera. Entonces esa pérdida de derechos fue totalmente acompañada y garantizada por la dirigencia sindical, Sí. ¿sí? Que está en sus cargos de forma cuasi vitalicia, y que, bueno, a pesar de todo esto, de permitir ese avance, evidentemente sigue ahí y sin prácticamente grandes movimientos de oposición. Claro, bueno, como mencionábamos antes, como marcabas antes, también esta misma coyuntura o esta misma situación, digamos, ha tomado el tema por todas las aristas. Entonces es un conjunto de cosas que coadyuvan para que esto siga así, digamos, para seguir sosteniendo este mismo sistema, ¿no? Por la precarización, por la baja sindicalización, por el tema de la falta de conciencia, también por el desinterés y mucho más también por el enojo, por la disconformidad con las dirigencias, la imposibilidad de llegar a hacer una oposición concreta. Hay casos, por supuesto, hay casos de seccionales o provinciales, digamos, con por ahí alguna lucha opositora, pero en general las conducciones nacionales siguen dándose peleas entre las mismas facciones de peronismo, cambian las caras, pero las políticas se sostienen más allá incluso del gobierno de turno, ¿no? Porque eso es lo peor, porque por ejemplo hasta hace poco el gran discurso era Macri, 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 pero hoy estamos en una situación también de paritarias a la baja, de aumentos que no cubren la pérdida en cuotas, y los sindicatos siguen en la mansedumbre total. Así que es una coyuntura muy, muy difícil para rearmarse. Sí, es difícil, digamos, recordemos que el modelo sindical argentino no favorece la democracia sindical, Claro, ¿sí? además. Es un modelo que más bien tiende a reforzar el poder de la dirigencia sindical, que ya está ahí, digamos, y en ese sentido la modificación que existió, digamos, en el tercer organista de la ley de los profesionales fue en ese sentido. Después esa ley está ahí, no se toca, y digamos, tiende a garantizar la perpetuación de las direcciones sindicales. Digamos, es muy difícil realmente, digamos, entre la ley de actividades profesionales y los estatutos sindicales, llegar a disputar la conducción nacional. Por eso, en general, que cuando aparece alguna disputa es un desprendimiento de la propia burocracia. Claro. Es decir, alguien que ya llegó ahí con la conducción actual y, bueno, se desprende y lo enfrenta. Uh-huh. Pero no hay una oposición real, digamos, alguien que realmente tenga otra política para el sindicato. Sí, eso, digamos, de vuelta, hay casos, y sobre todo en sindicatos más débiles, hay algunas seccionales, etcétera, pero es muy difícil porque la Dirección Nacional tiene muchas herramientas legales y no legales, sí, porque recordemos que las patotas sindicales también son fuerzas de choque y de represión paraestatal muy fuerte, que ha crecido mucho también bajo el kirchnerismo, para, digamos,
evitar que una oposición llegue a disputar realmente la conducción nacional. ¿Sí? Digamos, además de obviamente la complicidad que tienen con las patronales para que frente a, digamos, sobre todo en algunos sectores, y sobre todo en el sector privado, frente a activistas, bueno, cuando ya se ve que alguien es un activista militante va a ser opositor, bueno, hay muchas formas de sacarlo del medio. Y eso es bastante usual. Bien. Con lo cual, digamos, en lugar de defender a los trabajadores, defender la participación, defender la democracia interna, ante cualquier opositor, bueno, ya la burocracia lo advierte y bueno, junto con la patronal se ejercen, digamos, forma de, digamos, represión, de sancionarlo para poder despedirlo y otras. Entonces, realmente hay un modelo sindical que no garantiza la democracia interna dentro de los sindicatos. Bien. Hacemos la última pausa y charlamos en un minutito más. Seguimos hablando con Yanina Arari. Bueno, en este último tramo venimos analizando un poco el tema de los sindicatos y las conducciones y cómo se han comportado en estos últimos años con respecto a la precarización laboral, al tema de las cuestiones de relaciones laborales, salarios, etcétera. Porque precarización laboral no es solo el contrato, hay muchísimas formas de precarizar el trabajo. También las condiciones en que uno desarrolla ese trabajo están precarizadas. Sí, efectivamente, obviamente la forma de contrato es una forma bastante usual y realmente una de las más perjudiciales, porque los contratos por tiempo determinado, junto con el periodo de prueba, y que se fue extendiendo hasta los 3 meses, es algo realmente muy perjudicial porque, bueno, obviamente atenta contra la estabilidad laboral y permite al empresario ahorrarse la indemnización, y es uno de los problemas más grandes que hay, sobre todo porque además muchas veces los contratados están contratados con peores condiciones que el obrero que está contratado por tiempo indeterminado, lo que sería el trabajador de plantas, ¿no? Obviamente también se suma a esto la tercerización laboral, que es otra de las formas que ha crecido mucho, y bueno, desde ya el trabajo en negro, ¿sí? Es el crecimiento del trabajo en negro, que también es una forma de contratación ilegal, pero que ha crecido de forma sostenida bajo todos los gobiernos, ¿sí? Que está sobre todo impulsado por el empleo en pymes, ¿sí? Son las responsables de la mayor parte del trabajo en negro, casi de la totalidad, y digamos es una de los elementos más perjudiciales, pero existen otros elementos que hacen a lo que se llama precarización laboral, que obviamente tiene que ver con formas de flexibilidad que existen, pero sobre todo cuando se habla de precarización se habla de estas formas de empleo, claro. de empleo que claramente los ponen en peores condiciones que quienes están contratados en blanco, con contrato por tiempo indeterminado, etcétera. Otra de las formas que creció mucho, claramente, bueno, es el monotributo, hablamos antes, pero digamos es una de las formas que también ha crecido mucho y que directamente niega cualquier tipo de relación laboral. Claro, eso sería. El monotributo es un contrato por un servicio y que directamente niega cualquier forma de relación laboral, obviamente encubre relaciones laborales, y es una de las formas que ha crecido mucho y que hace a que, digamos, pues en las estadísticas crezca mucho, por ejemplo, entre otras cosas que hacen que crezca mucho, por ejemplo, la categoría de contratista, ¿no? Claro. Que encubre
es una categoría que encubre mucho asalariado, ¿sí? Que está contratado con esta forma precaria del monotributo. Y vos como, ya esto es futurología, no es historia, pero digo, ante este avance sistemático, sin prisa y sin pausa de la burguesía haciendo perder derechos a los trabajadores, gremios de tibios a blandos o como se los pueda catalogar, ¿cómo se reorganiza la clase trabajadora para no seguir perdiendo derechos? ¿Cuál es, obviamente no la fórmula, pero digamos, hay una manera, creo que hay una única manera, digamos, de evitar más pérdida, porque esto es acuciante y cada día se van cercenando más derechos, ya ni siquiera tenemos un salario que nos permita llegar no a fin de mes, al 20 del mes, o sea, y cada vez vamos para atrás. ¿Por qué no se da esta batalla, o esta pelea que se da, o estos reclamos que se daban en otros momentos? Bueno, yo, y esto ya obviamente en el plano de más de la opinión personal, sí, obvio. Lo que yo creo, o sea, a ver, hay una cuestión que es la opinión personal y una cuestión que no, que tiene que ver con cuáles son las tendencias que se observan y las tendencias a las que nos lleva el capitalismo. Es decir, bajo el capitalismo no hay muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque bajo el capitalismo las tendencias son estas. Digamos, hay una clase dominante y esa clase dominante es, digamos, la que organiza de una forma la sociedad bajo estas relaciones sociales. O sea, las relaciones sociales capitalistas llevan a esto. Mientras rijan estas relaciones sociales, mientras domina la burguesía, las tendencias que se van a imponer tarde o temprano son estas. Digo tarde o temprano porque efectivamente la clase obrera puede resistirlas, puede retrasarlas, puede revertirlas temporalmente por más tiempo o menos tiempo, pero si la burguesía sigue gobernando, el capitalismo sigue rigiendo las relaciones sociales, bueno, finalmente la tendencia se impone y por tanto no nos augura un buen pronóstico, más bien lo contrario, o sea, un avance de esta degradación que estamos sufriendo. Entonces, lo que yo creo que la realidad es que la solución es una superación de ese sistema social, la superación del capitalismo, digamos, una superación histórica. Eso es lo que yo creo. Entonces, yo creo que sin cambiar el modo de producción, sin cambiar la sociedad, digamos, y las relaciones sociales que rigen la sociedad, no va a haber una verdadera mejora para la clase obrera. Si queremos una verdadera mejora, bueno, es necesario plantearse otra forma de organizar la sociedad. Yo creo que esa forma tiene que ser socialista. Pero, bueno, por eso digo, eso ya es lo que yo creo. Eso es así. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Eso bueno, te iba a obviamente decir. Tratar de tener las mejores condiciones que se puedan conseguir dentro de este sistema social, sabiendo los límites que existen a eso, pero tratando de obtener, digamos, mejores condiciones dentro de lo que se pueda. Y para eso hay que organizarse, digamos, no hay otra forma que la organización colectiva y que la lucha colectiva, dar la lucha por ganar los sindicatos y, digamos, obviamente, cuanto más seamos, cuanto más organizados estemos, vamos a tener más posibilidades. Digamos, no es imposible, digamos, llegar a ganar un sindicato. Es difícil, obviamente, pero no es imposible en la medida en que, bueno, muchos estemos convencidos de que esto no se soporta más y que hay que hacer algo. Y, bueno, desde ahí también dar la lucha por, digamos, igualmente dentro del sindicato o fuera del sindicato. Es decir, si el sindicato no acompaña y no lo logramos, bueno, se dará por fuera, pero sí siempre colectivamente y organizándose para, digamos, dar la lucha por nuestras condiciones laborales, por nuestros salarios. Y nosotros en CONICET tuvimos la experiencia de autoconvocados que logramos cierto aumento salarial. Obviamente no alcanza, pero digamos, es mejor que si no hubiéramos hecho nada. Seguramente. Estaríamos
perdiendo mucho más más salario. Exacto. Te agradezco muchísimo, Yanina. Ha sido una charla re interesante. Me quedó corto el programa. En algún momento volveremos a hablar sobre o algún otro tema. Gracias por participar. Un gusto Muchas hablar. gracias a vos por la invitación y la verdad que un gusto la charla que tuvimos.